Hola chicos, ¿cómo están? El tema que nos toca hoy es álgebra de matrices. Yo elegí este puntecito, como les dice ahí, son conceptos y operaciones básicas, ¿sí? Nosotros tenemos varias unidades este año, una que nos toca es matrices. Lo vamos a ver de una forma sencilla. No es un tema común de secundaria, así que requiere por ahí un poco más de atención. No es complejo, sí requiere un poco más de atención y dedicación quizás, ¿sí? ¿Qué es una matriz? Como les muestra ahí, es un arreglo de esta forma, ¿sí? De m por n números, en forma que tengo m renglones o filas, ¿sí? Y n columnas, ¿sí? Renglón es lo que está en horizontal y las columnas son lo que están en vertical, ¿sí? Dice, nos referimos al elemento que se encuentra en el renglón I y la columna J como el elemento A sub IJ, ¿sí? O como IJésimo elemento de A. La dimensión de A es el producto indicado del número de renglones por el número de columnas. Así como en este caso la dimensión de A es M por N en general, ¿sí? Como ven acá, cada elemento tiene su numerito, ¿sí? O su orden. El primero es A11, primera columna, primer renglón. El segundo elemento es A12, primer renglón y segunda columna. Seguiría A13, primer renglón y tercera columna, y así en general hasta el N. A medida que bajo el renglón va a cambiar el número de adelante, digamos, ¿sí? A11, primer renglón, primera columna. A21, segundo renglón, primera columna. A23, tercer renglón, primera columna. Y así va a ir aumentando a medida que me vaya corriendo, ¿sí? Bueno, ahí les habla un poco. Yo me voy a tratar de guiar un poco más con los ejemplos para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Ahí en el ejemplo les dice, ¿cuáles de las siguientes representaciones son matrices? Y tenemos elementos sueltos y elementos que están así encuadrados. Y como les dice ahí, la matriz es un arreglo rectangular. Por consiguiente, la única representación que corresponde a una matriz es esta última, ¿sí? Puedo tener diferentes elementos, pero están acomodados de una forma rectangular, como lo observamos aquí, ¿sí? El ejemplo 6.2 dice, para cada matriz indica el número de renglones y el número de columnas y su disposición. Acá tenemos 2 renglones y una sola columna. En cambio en esta tenemos un renglón y 2 columnas, ¿sí? En esta tenemos 3 renglones y una columna. ¿Está? En el 4 tenemos 2 renglones y 2 columnas. En el 5 tengo un solo renglón, perdón que brilla mucho, y 3 columnas. En el 6 tengo 3 renglones y 3 columnas. Esa es la forma que vamos a ir anotando a las matrices, ¿sí? Como les muestra ahí, 1 tiene 2 renglones y una columna, entonces es una matriz de 2 por 1. Esta es una matriz de 1 por 2, un renglón y 2 columnas. Lo primero que va al renglón y lo segundo es el número de columnas, ¿sí? Fíjense que la otra tiene 3 renglones y una columna, entonces es una matriz de 3 por 1. Siempre se cuenta el número de renglones primero y luego el de la columna. Tienen ahí en el ejemplo 3 que les dice, lista en orden los elementos 3,1. 3, 2 y 2, 2 de la matriz. Quiere decir, el elemento 3, 1 está en el renglón 3 y la columna 1. Renglón 3 y columna 1 es menos 3. Hay que brilla. El elemento 3, 2, renglón 3 y columna 2 es el 3. El elemento 2, 2, renglón 2 y columna 2 es el 1. ¿Sí? Igualdad de matrices. Dos matrices se dicen iguales si tienen la misma dimensión y además elemento por elemento son iguales. No es muy complejo de ver eso, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo, pero como que tendrían que resolver
esas pequeñas ecuaciones. Simplemente si ven lo mismo, son matrices iguales. Matrices especiales, ahí tienen ahí, ¿sí? Una matriz de 1 por n se llama matriz renglón, una matriz de m por 1 se llama matriz columna, una matriz de n por n se llama matriz cuadrada, quiere decir que tiene el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Una matriz cuya totalidad de elementos es 0 se llama matriz 0. Esto es un poquito más de definición. Les dice, sea una matriz cuadrada a la colección de elementos A sub i se llama diagonal principal, ¿sí? Todos los que están en el medio. Ahora vamos a ver. Tengo matriz diagonal triangular superior. Si todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. ¡Ay, qué brilla! Matriz triangular inferior. Si todos los elementos que están por arriba de la diagonal principal son ceros. Y se dice matriz diagonal si todos los elementos que están por arriba o por debajo de la diagonal principal son 0. Matriz escalar si es diagonal y todos los elementos de la diagonal principal son iguales. ¿Sí? Y acá tenemos algunos ejemplos. Dice, 1 es una matriz, la matriz 1 por elemento 2, 1 no es triangular superior. Sería triangular superior si acá también tendría 0, pero no es. ¿Está? Acá tengo una diagonal, pero que está... no es triangular, ¿está? Y así les va dando ejemplos. Pero bueno, acá tengo una diagonal. Generalmente se toma esta como la diagonal principal. Acá tengo una diagonal, pero como que estaría transpuesta. Y ahí le vas describiendo cada una de las matrices, ¿sí? Bien, vamos a hacer un cortecito acá.